Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde desentrañamos los misterios, analizamos las noticias más candentes y por supuesto, cotilleamos un poquito. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura que a muchos les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de secretos, revelaciones y, lo más jugoso de todo, un encuentro privado que nadie, pero nadie, esperaba. Así es, vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, ya lo saben. La pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con finales felices. Pero, ¿qué ha pasado con ellos después de que las cámaras se apagaron y las luces se apagaron? ¿Siguen juntos? ¿Hay algo más que no sepamos? Prepárense porque hoy vamos a destapar todo. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas y, por supuesto, mi análisis experto de todo lo que ha estado ocurriendo. Antes de empezar, como siempre, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Y por supuesto, denle un like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para descubrir los secretos de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. Todos recordamos la chispa que saltó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie Love is in the Air. La química era innegable. Desde el primer momento las miradas, las sonrisas, los roces, todo indicaba que algo más estaba pasando. Y efectivamente estaba pasando. Después de meses de especulaciones y rumores, confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Parecían la pareja perfecta. Compartían momentos románticos, viajes, risas. Un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia, la felicidad no dura para siempre. Después de casi 2 años de relación, la bomba se acabó. La noticia de su ruptura nos dejó a todos boquiabiertos. Los rumores de infidelidades, discusiones y diferencias irreconciliables comenzaron a circular. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Y sobre todo, ¿qué ha pasado después de la ruptura? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como siempre, el misterio y el drama no han hecho más que empezar. Han pasado meses, incluso años, desde que se separaron. Cada uno ha seguido con su vida, enfocándose en sus carreras y, por supuesto, en sus respectivas vidas sentimentales. Hande ha sido vinculada a varios hombres, aunque ninguna relación ha sido confirmada. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con algunas mujeres, pero tampoco ha oficializado nada. ¿Pero qué pasa cuando el pasado resurge? ¿Qué pasa cuando dos personas que compartieron un amor intenso se reencuentran? Y aquí es donde llegamos al encuentro privado que nadie esperaba. Hace unas semanas comenzaron a circular unas fotos que dejaron a todo el mundo hablando. Hande y Kerem juntos. En un lugar, digamos, bastante discreto. Un restaurante para ser exactos. Y no cualquier restaurante, sino uno de esos lugares donde la privacidad está garantizada. ¿Qué hacían allí? ¿Una reunión casual? ¿Una conversación amistosa? ¿O algo más? Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, eran inconfundibles. Se les veía conversando, sonriendo, incluso hubo un momento de contacto físico. Un roce, una caricia, algo que hizo que las redes sociales explotaran. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Es posible que Hande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que decidieron mantener una conversación privada? Vamos a analizar todo desde todos los ángulos posibles. Primero hablemos de los indicios. Después de la ruptura, ambos actores han evitado hablar el uno del otro en público. No ha habido declaraciones ni indirectas en redes sociales. Eso podría interpretarse como respeto mutuo, pero también como distanciamiento. Sin embargo, en los últimos meses han comenzado a ocurrir cosas, digamos, curiosas. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, casi al mismo tiempo. Coincidencias, dirán algunos. Casualidades, dirán otros. Yo por mi parte creo que las casualidades no existen. Todo está conectado. Además, han habido algunos comentarios en redes sociales que han levantado sospechas.
Amigos cercanos a ambos actores han dejado mensajes ambiguos, que podrían interpretarse como una pista de que algo está pasando. O simplemente como un juego para mantenernos enganchados. Pero lo más importante y lo que realmente ha disparado los rumores, es el encuentro en el restaurante. ¿Por qué elegir un lugar privado? ¿Por qué no hacerlo en un lugar público si solo fueran amigos? La respuesta para mí es clara: querían evitar la atención mediática. Querían hablar sin que nadie los interrumpiera. Querían tener una conversación a solas. Ahora vamos a hablar de las posibles razones por las que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Primero, el amor. El amor puede ser muy fuerte. A veces las relaciones terminan por motivos externos, como la presión mediática, o por diferencias que se pueden solucionar con el tiempo. Tal vez con el tiempo se hayan dado cuenta de que lo que tenían era valioso y que merecía ser recuperado. Segundo, la madurez. Después de una ruptura, las personas cambian. Aprenden de sus errores. Crecen. Quizás Andy y Kerem, después de un tiempo, han madurado y han aprendido a comunicarse mejor. Han aprendido a valorar lo que tenían. Tercero, la nostalgia. Todos hemos sentido nostalgia por un amor pasado. Recordamos los buenos momentos, las risas, la complicidad. Y es posible que Andy y Kerem estén sintiendo esa nostalgia y que estén dispuestos a darle una nueva oportunidad a su historia. Pero, ¿qué pasa si no es amor? ¿Qué pasa si solo son amigos que decidieron hablar? Es una posibilidad, por supuesto. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos. Formaron un vínculo especial. Y es posible que a pesar de la ruptura, hayan mantenido una buena relación. Tal vez simplemente querían aclarar malentendidos, cerrar heridas o simplemente charlar como dos personas que se preocupan el uno por el otro. En mi opinión, la verdad está en algún punto intermedio. Creo que hay algo más que una simple amistad. Creo que el reencuentro en el restaurante fue algo más que una conversación casual. Pero, ¿hasta dónde llega esa relación? ¿Están listos para empezar de nuevo? ¿O simplemente están explorando sus sentimientos? Solo el tiempo nos dará la respuesta. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando y por supuesto disfrutando de este drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. Tenemos que tener en cuenta algunos factores importantes. Primero, la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Cualquier movimiento que hagan, cualquier palabra que digan, es noticia. Eso puede ser muy agobiante. Y puede ser un factor que dificulte el desarrollo de una relación. Segundo, sus carreras. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras. Tienen proyectos, compromisos, responsabilidades. Y eso también puede dificultar el desarrollo de una relación. Tercero, sus vidas personales. Ambos tienen amigos, familiares e intereses. Y eso también puede ser un factor a tener en cuenta. Tienen que encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Un nuevo romance? ¿Una amistad duradera? ¿O simplemente un reencuentro que quedará en el olvido? Yo personalmente espero que sean felices. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Que se sientan realizados en sus carreras y que disfruten de sus vidas personales. Y ahora, vamos a hablar de las expectativas. ¿Qué esperan los fans de Hande y Kerem? Por supuesto que vuelvan a estar juntos. Que vuelvan a ser la pareja que nos hizo soñar y suspirar. Que nos regalen momentos románticos, viajes, fotos. En definitiva, que nos hagan creer en el amor. Pero también hay una parte de los fans que quieren que sean felices, independientemente de con quién estén. Quieren que Hande y Kerem encuentren la felicidad, aunque no sea el uno con el otro. Y sinceramente yo estoy de acuerdo con ambas posturas. Creo que lo más importante es que sean felices. Que vivan sus vidas plenamente. Que se sientan realizados. Y ahora, llegamos a la conclusión. Hemos desentrañado los misterios, analizado las fotos, especulado sobre el futuro. Y hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, Hande y Kerem tuvieron un encuentro privado que nadie esperaba.
Las fotos han desatado rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. El futuro es incierto. Solo el tiempo nos dará la respuesta. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, suspirando y disfrutando de este drama que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un like. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, denle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una serie, y siempre hay giros inesperados. Chao, chao.